Hubo un hombre llamado Galileo Galilei, dedicado al estudio, a horas encerrado, viendo astros, sacando las conclusiones de su observación, que descubrió que la Tierra no estaba en el centro del universo, que se movía, y por tanto era el Sol el que ocupaba el centro y en torno al cual los planetas y entre ellos la Tierra giraban. Aquel descubrimiento se enfrentó a la verdad institucionalizada. El Vaticano, la Iglesia, las creencias populares del momento y la insistencia en el mantenimiento de lo que él había descubierto le costó ir a juicio. Y frente al acusado, ¿cómo podía él pensar que se había equivocado Aristóteles? ¿Cómo podía pensar él que las Sagradas Escrituras mentían? ¿Cómo podía atreverse él, un ingenuo sabio, a pensar que había descubierto algo que fuese en contra de lo que el magisterio de la Santa Madre Iglesia venía diciendo hacía siglos? Y sobre todo, ¿es que acaso el pueblo no aclamaba contra aquel que se atrevía a poner en duda la centralidad del planeta Tierra? Las presiones son tremendas. Tiene casi que abjurar. Pero en un momento, en la rebeldía última, y musitando casi con una sonrisa a lo Saramago, suave pero firme, dice en el italiano natal: "Eppur si muove", y sin embargo se mueve. Porque los cálculos matemáticos, porque las observaciones, porque el ejercicio de la razón, porque lo que sus ojos estaban viendo noche tras noche, le estaban demostrando que era la Tierra la que se movía. En un momento en el que, en otras ocasiones de la historia, las sociedades han tenido que escoger un camino u otro. O seguir en la resignación o plantar cara. La rebeldía que acaba de decir Manolo Cañada. La resignación es un producto que, como cualquier droga, duerme a la gente, duerme su conciencia. La resignación es como la morfina, la cocaína o la heroína. La resignación es producto de muchas causas. Yo voy a enumerar unas cuantas. La resignación es hija de ese discurso totalizador, cual si fuese una nueva religión. No hay más verdad que la competitividad. No hay más santos ni más poderes que los mercados. La economía tiene que crecer constantemente, no importa que se contaminen las aguas, que se contaminen los ríos, los mares o los aires. Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa. Su poder no puede ser contestado. Y además nos demuestra la existencia de las propias sociedades que esto es lo que produce bienestar. Y no importa que las personas de la calle vean que ese bienestar no le ha llegado al hijo o a la hija, que tiene que ir a la empresa de trabajo temporal que le cobra el 40% de la nómina por colocarlo en una empresa. No importa que la persona que todavía tiene una pensión que no llega al salario mínimo interprofesional y está casi a la mitad, 69.000 y pico de pesetas, la mitad de eso, a veces no llega. No importa el paro de aquel que entró en los 45 años. No importa que la mujer, madre y esposa, pero que además tiene que trabajar, no cobra lo mismo igual que el hombre haciendo la misma tarea, violando artículos enteros de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos y texto de la Constitución Española. No importa, porque le están diciendo que no hay más bien que la competitividad, lo bien que vivimos, lo bien que vamos, los datos, las cifras. No importa que la gente vea o quiera ver en su entorno y a su alrededor hechos que están contradiciendo ese mensaje. Porque para que no se vea, o porque para sea menos hiriente, hay sucedáneos. Ahí tenéis la televisión, fútbol, mucho fútbol. Ahí tenéis concursos degradantes que no alimentan la razón, el estudio, el análisis. Ahí tenéis la vida de los personajes populares
que se diseccionan y se abren para que atisbemos como si fuéramos aves carroñeras y, olvidando el entorno que tenemos, entremos en lo que ocurre en sus alcobas. Ahí está toda una literatura de evasión para que la gente no vea y por tanto confunda su existencia real con la existencia que le ponen en las pantallas o en los informativos, para que ocurra como aquello que tantas veces digo de la viejecita que a finales del siglo XIX estaba vendiendo cerillas a la puerta del Palacio de la Ópera de Madrid en un mes de enero a las 2 de la madrugada, aterida de frío y envuelta en una toquilla vendiendo cerillas para poder subsistir, y cuando entraban hombres y mujeres envueltos en armiños, en capas, con lujo y con joya, decía: qué bien vivimos en Madrid. Un caso de alienación, un caso de suplantación, un caso de drogadicción. La imagen, lo bien que vivimos, las historias de alcoba, las revistas del corazón, las frivolidades que hacen olvidar lo que ocurre diariamente, o si se ve, se eleva a otra categoría, como si no fuese lo real. Resignación, además, porque el discurso oficial, que baja desde muchos sitios, baja desde los poderes públicos, baja desde las sentencias de los tribunales, desde las cátedras, desde las clases de EGB, donde el maestro escuela va inyectando ya unas determinadas ideas, baja desde la televisión y de los medios de comunicación el discurso de que no hay otra salida, esto es lo único posible, y si no, fijaros, estamos mal, pero peor estaban en el muro de Berlín. Y cuando ya se acude a hablar del muro de Berlín es porque no se tienen razones, y hay que decir: mira qué mal fueron aquellos, porque es la única justificación. Resignación, porque los pueblos, cuando tienen problemas, no son rebeldes. El que tiene que comer todos los días no puede permitirse el lujo de perder por un acto de rebeldía el puesto de trabajo. La rebeldía siempre ha surgido de aquellos que comían todos los días. De aquí la gran culpabilidad de muchos intelectuales españoles que, comiendo todos los días bien del pesebre o bien de su trabajo, no han sido capaces de decir basta a esta situación de degradación. De ahí una resignación que nace de la evidencia diaria del paro, que es cierto, de ese paro que dicen que se reduce porque la estadística dice que cuando una persona trabaja 2 horas a la semana ya no está parado. Una disminución estadística de los empleos a tiempo parcial, de las horas extraordinarias que se imponen pero que no se cobran, de la angustia si mañana poder trabajar. Eso es resignación. Resignación que cae sobre un pueblo que se da cuenta, además, o no se da cuenta porque no le gusta o no quiere verlo o no dejan verlo, que estamos yendo hacia atrás, que estamos llegando a cotas propias del siglo XIX, que aquella seguridad social para todos, que el tema del subsidio de desempleo va bajando continuamente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la propia Constitución. Resignación que surge de la culpabilidad del propio parado. Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable se sienta culpable de su situación. Es la filosofía calvinista, hija del protestantismo. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo, se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la Guardia Civil o del Ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente. Ese opio que cae desde los aparatos de televisor, ese opio que cae desde la sentencia de los tribunales, desde los discursos políticos, que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo calla, 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 porque si no callas puede ser peor. Esa es la resignación que se produce como consecuencia de sentirse separado, que él es el autor de su situación. Y por tanto aquel compañero que ha sido acusado de que cobró una vez indebidamente
el seguro de desempleo, ¡ah, miserable, tú eres el culpable! No importa que los ladrones de alto copete sean exhibidos como figuras brillantes a enseñarle a los hijos como ejemplo a seguir, pero el miserable que ha estofado solamente un mes del seguro de desempleo es el culpable de todo lo que está ocurriendo. Eso es resignación. Resignación que surge de los medios de comunicación, y no se me enfaden las cámaras, no va con vosotros, pero va con los que tienen el poder en vuestras empresas, va contra aquellos que optan por decirle al pueblo una parte de la verdad. Resignación que consiste en dar un credo único, decir todos amén a la competitividad, a la moneda única, estamos mejor que nunca, amén, amén, amén. Es el coro como una letanía que va uniformando el pensamiento, que va haciendo seres totalmente iguales, como describía lo que podía ser el futuro Orwell en 1984. Esa resignación, por tanto, es hija de una economía, de un sistema político que confunde muchas cosas. Una información que está haciendo surgir en nuestros universitarios, en nuestros institutos, en nuestras academias, en las escuelas básicas, la cultura del sí o no, propia del ordenador. La vida está llena de colores, de tonos, y por tanto el lenguaje es mucho más vivo cuanto hay más cosas que hay que ser descritas. Sí o no, blanco o negro, derechas o izquierda. Conteste usted como el ordenador, afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. Se busca ya no al ser humano pensante capaz de la reflexión, de la duda o de la inquietud, se busca al esclavo sin pensamiento. Y por eso no se quiere la historia, y por eso se desdeña la memoria, porque los seres humanos somos hijos de la memoria. Yo soy lo que soy porque viví con mis padres, mis recuerdos, mi historia, mis vivencias. Yo soy la actualización de todo un pasado que está vivo. Si me quitan la memoria soy un zombi, un muerto viviente. Y queremos pueblos de muertos vivientes, que se estimulen por el último partido del Marsa Madrid, que se estimulen por la última historia del tal o cual conde o de tal o cual señora, que digan en los corrillos, incluso en los parlamentos y en los lugares donde había que debatirse de los problemas, se cuenten chistes de la vida privada para olvidar la tremenda realidad. Escapismo, droga. Igual que la heroína, igual que la cocaína, droga, escapismo, sedar el pensamiento, aniquilar el espíritu crítico y por tanto fomentar la resignación y frivolidad, mucha frivolidad. Y por tanto la política entendida como compraventa de votos. No importa, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Al pueblo al cual convenientemente se le va a decir lo que quiere a través de determinados medios. Más fútbol, pues más fútbol. Pero es que yo pienso que no, es que tú tienes que decir lo que le gusta al pueblo, al cual yo, mediante medios de comunicación finísimos, le voy diciendo qué es lo que le conviene. Pero yo represento un proyecto, yo quiero explicar un proyecto, yo quiero dirigir a mi pueblo del cual formo parte para decirle el punto de vista de nuestra organización. No, 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 lo que conviene es que ganes votos. Eso no está bien dicho. Tienes que ser respetable, tienes que hablar y decirlo políticamente correcto, el buen tono, como el chico de la burguesía del siglo XIX. Niño, eso no se hace, eso no se dice, tú lo haces por bajo cuerda, porque todo debe permanecer como si aquí no ocurriera nada. Es decir, la cultura de la hipocresía, crear una sociedad hipócrita, que miente a sabiendas, que sabe que está diciendo algo que nadie cree, pero lo importante no es decirlo, lo importante es que hay que hacerlo, pero que no se diga. Y ese cáncer va avanzando, degradando, corrompiendo y aniquilando las fuerzas para combatir. Y ese es un camino, sin duda dulce. Es la muerte lenta, como se consume un brasero, como van muriendo aquellos que beben la cicuta, muerte que le dieron al gran Sócrates. Va durmiendo paulatinamente todo el organismo y se muere uno con la sonrisa en los labios, pero muere.